Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. Continuamos con nuestra clase número 6. La clase número 6. Y esta tarde estaremos hablando de la segunda ley, que son 7. Solamente nos van a restar 5 leyes. La ley número 2, que es la ley del discípulo. Pasando ahora del maestro al alumno, nuestro siguiente estudio será la ley del discípulo. En esta relación estudiaremos las características que diferencian al alumno de otras personas, los elementos esenciales que le hacen un discípulo. Pongámonos ante un buen estudiante y notemos sus acciones y cualidades, su mirar intenso y sus mismas acciones son signos de su interés y atención. El interés y la atención caracterizan el estado mental del verdadero estudiante y constituyen la base esencial en que ha de descansar el proceso de la enseñanza. La ley del discípulo, por tanto, puede ser anunciada de la siguiente manera. El discípulo debe atender con interés a la materia que ha de aprender. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la ley del maestro, y el corazón de la ley del maestro es que el maestro es quien conoce. Él es el que conoce la materia que ha de enseñar. Pues el día de hoy el corazón de la ley número 2 es atender. El discípulo debe atender, es la atención. Ese es el corazón de la ley del discípulo. Por ejemplo, hermanos, para mí enseñar estas clases, cuando yo comenzaba este ministerio y enseñarles a ustedes a través de la internet, se me hacía bastante difícil porque yo estaba acostumbrado a tener siempre un público frente a mí, a poder intercambiar ideas, ver sus rostros, ver si me estaban poniendo atención, ver cuáles eran sus reacciones de las palabras que yo estaba diciendo. Levantaban la mano, me hacían preguntas, teníamos discusión, teníamos interacción, pero ahora, pues con este tipo de clases a través de la internet, no se puede hacer eso. Es más, yo no puedo escuchar los ruidos, lo que está ocurriendo alrededor de ustedes, no puedo ver sus rostros, no puedo tenerlos delante de mi vista, y lo único que puedo hacer es confiar en el Señor, en que ustedes están poniendo atención. Es bien difícil. Entonces, tengo que inventármelas, tengo que hacer todo lo posible para que el material que yo he estudiado, ustedes lo puedan aprender de una manera fácil. ¿Qué es lo que hago para poder acaparar su atención? Bueno, tengo una pantalla frente a ustedes en la que les muestro gráficas, le pongo algo que leer. La gráfica que les pongo, algunos de ellas se mueven de diferentes maneras con el fin de poder acaparar esa atención. Pero algunos de ustedes no tienen computadora, sino que lo están viendo en su teléfono, y en su teléfono no se ve de la misma manera. Entonces, lo único en lo que podemos confiar es básicamente en que usted está escuchando, poniendo atención. Entonces, es allí cuando uno tiene que confiar en la obra de Dios. Uno tiene que confiar en que las palabras que uno está enseñando a su iglesia eh, van a llegar al corazón, van a hacer un trabajo, o el trabajo para el cual Dios ah, ha incentivado en mi corazón poder preparar esta clase. Pero es difícil porque yo no sé qué es lo que ustedes están haciendo. Yo no sé si usted
está poniendo atención o simplemente está escuchando mis palabras, pero no está acaparando lo que es la esencia de esta clase. Ahora, para mí es difícil, pero la pregunta es, cuando usted está enseñando y tiene a sus alumnos frente a usted, ¿es para usted importante que sus alumnos pongan atención o usted cree que no es importante que pongan atención? Es importante para usted hacer todo lo que sea posible para que ellos atiendan a lo que usted está diciendo, o a usted no le importa si le están poniendo atención o no. Bueno, de eso se trata la clase de, de este día. Entonces, hemos dicho que la ley del discípulo dice así: el discípulo debe atender con interés a la materia que ha de aprender. Ahora, observen en esta ley que no tiene nada que ver con el maestro, sino que tiene que ver con el discípulo. Y en ese momento yo soy el maestro y ustedes son los discípulos. Mi pregunta es, ¿están ustedes poniendo atención? ¿Cuántos de ustedes están poniendo atención? Levante su mano. Los demás no están poniendo atención. Bueno, ya levantaron la mayoría de las manos. Me acaban de avisar de allá de Colombia, más Rosa, que se le fue la luz y por eso está desconectada. Le digo, este, todas esas cosas, que quitan la atención, eh, son muy importantes que uno las tenga presente, porque todas esas cosas eh, matan el buen aprender del alumno. Entonces, el discípulo, hermano, debe de atender con interés a la materia que ha de aprender. En la página 33.3 del libro de las 7 leyes de la enseñanza, se nos describe la atención. Se nos dice que atender a una cosa es dirigir la mente a ella. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted es predicador, si usted es maestro, es importante que usted entienda que atender no es simplemente dirigir los ojos al maestro, no es simplemente dirigir el rostro al maestro, no es simplemente dirigir quizás la posición del cuerpo hacia el maestro, sino que atender o poner atención es dirigir la mente a ella, es dirigir la mente a ese objeto, a ese tema, a ese ejercicio que se está llevando a cabo. Entonces, aquí vienen algunos consejos prácticos. ¿Cuántos de ustedes les enseñan a los niños? A niños. ¿Cuántos les enseñan ustedes a niños? Ninguno de ustedes. Ok, Norma enseña a los niños. Norma, voy a abrir tu micrófono a ver si me puedes abrir el tuyo. Ok, Normita, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Súper bien estoy. Gracias, Señor. Qué bien, gracias a Dios. Dime, ¿qué edades le enseñas tú? ¿A qué edades? Tengo un grupo tremendo de 3 a 4 años, Y las niñas pequeñas, ¿sí? Y luego tengo un grupo de 6 a 8 años. de 6 a 8 años. Ahora, ¿qué haces tú para obtener la atención de los chiquitos, de los de 3 a 4 años? De los de 3 a 4 años me muevo, Ajá, gesticulo, canto, juego, golpeo las manos cuando se distraen ajá, y soy breve. No alargo mucho para que ellos, su atención es muy breve. Y sí, trato que sea atractivo al niño, contarlo como un cuento de repente y comparando con cosas de repente, ¿verdad? Con situaciones reales. sí. Ahora, ¿durante qué tiempo tú le enseñas a los niños de 3 a 4 años? ¿Durante el culto?
Sí, cuando los padres están en el culto, yo estoy con ellos Ok. y un gran problema suele ser el horario. Nosotros nos toca la noche, a Ajá. partir de las 7 de la noche y algunos están súper pilas y otros están cansaditos. Ya. ¿Y cuánto tiempo te dejan los niños a ti? Una hora, Una hora. Por una hora tienes que tenerlos. sí, y a veces un poco más. Y a veces un poco más porque se alarga y se pone espiritual el culto, ¿no? Así mismo es. Eso, yo creo que ese problema está en todas las, en todas las iglesias. Sí, Ahora, es interesante, ¿no? Porque la atención de un niño, más de 3 a 4 años, yo diría, la atención no es más de unos, yo diría unos 7 minutos a lo máximo, 10 quizás a lo máximo, pero tú los tienes que tener toda una hora. ¿Qué sí. haces durante toda una hora y de qué les enseñas? Tenemos unas clases ya como que programadas, sí. Ujú, La misma lección que dan los demás niños, damos con los pequeños también, pero ujú, breve. Es breve la lección, láminas, mostrarle mucho color y luego algunas preguntas. Por ejemplo, este domingo nos tocó hablar de la fe de Abraham, de que ujú. ellos ya eran viejitos y iban a tener un bebé. Y entonces los niños no entendían cómo el viejito iba a tener un bebé. Y por ejemplo, el abuelo no puede tener, no, pero mi mamá sí, decían, bueno, ahí captaban de que un anciano ya no lo vemos embarazada a una mujer anciana, ¿verdad? Y bueno, entonces así comparándole con la realidad un poco para que le entre y después de máximo 10 minutos, porque hay instrucciones, ya le doy para que pinten y al pintar le vuelvo a preguntar, ¿quién crees que es este, el viejito, la viejita, este es el bebé y así? Y después ya vamos depende cómo están, a veces volvemos a cantar lo que ya habíamos cantado o ya vamos a juegos, después volvemos un rato a pintar, así estirando hasta que lleguen las unas horas. Ok, ahora bien, ¿a qué horas comienzas tú tu clase? Y aproximadamente 7:15, porque un rato antes, de 7 a 7:15 de la noche, estamos el grupo completo de niños, que hoy día, gracias al Señor, son 23 niños. Estamos todos juntos, empezando la jornada juntos, oramos, luego cantamos, y los pequeños no quieren estar con los grandes mucho tiempo, entonces yo ya tengo que llevarle a sus aulas, Correcto. a partir de allá y estar a solas con ellos, y los ¿A demás qué, siguen. a qué hora se separan? Y 7:15, 7:10 máximo de Ok, la noche de separo. ok, y de las 7:15 hasta las 8. Sí, Ok, hasta las 8. Ok, de 7:15. Entonces aquí tenemos 45 minutos en un salón de clase, ¿cierto? sí, sí. Ok. Ahora, después de que se separan, ¿cuál es la primera actividad que ustedes tienen? Ya la lección bueno, primero hablamos cómo estuvo cada uno, cómo vinieron, que si tienen frío, que si esto, eh, Saludos. saludos, sí, hablar Ok. un poquito, Esos son los niños de 2 a 3 años, ¿verdad? de 3 y 4 años, 3 y 4 años. Ok. sí. 3 y 4 años. Ok. Y después de los saludos, ¿qué hacen? Y ya les empiezo, primero así como que un repaso de lo que ya habíamos hablado. ¿Recuerdan que hablamos de Abraham? ¿Se acuerdan de él? Que él estuvo acá y se tuvo que venir acá. ¿Y se acuerdan de Lot? Y así, ¿verdad? Rememorando un poco cada lección, siempre como un cuento, Ok. siempre como un cuento, ¿verdad? Y ahí entramos en lo que va a ser ese día la lección del programada, ¿verdad? La Y lección. eso, sí, la Para lección. esta, para esta hora, ¿qué horas son ya? Cuando comienza la lección. Y puede ser 20 o 25, Ok, ya mientras que son se 20 minutos. sientan. Entonces ya estamos Sí, hablando 20. Entonces serían 25, serían las 7:35. sí. Ok, 35. Ok. ¿Cuánto dura la clase, la lección? ¿10 minutos? 10 minutos máximo. Ok, entonces ya serían las 7:45. La Sí. lección dura a las 7:45. Después de que terminan los 10 minutos, ¿qué hacen?
Les paso láminas referente a esa lección y pintan dibujos, Ok, pintan ok. ellos. Pinta. Entonces ya ahora van a participar. Sí, Una participación. ¿Eso dura cuánto? y eso en realidad marcan ellos. A veces dura un ratito, a veces se entusiasma y siguen pintando 10 minutos. 10 minutos. Eh, sí, porque todavía pintan, de una sola pintan todito en un solo color incluso. Ok, entonces ahora tenemos como las 7:55. Sí, ¿Qué más hacen después de pintar? juegan. Tenemos juguetes, peluche o autitos o cosas así. eh, 2 cajas de juguetes para niños Ajá. pequeños y entonces juegan con ese hasta que yo vea que los adultos salen del culto. Entonces ahí es cuando yo empiezo a preparar de ordenar la clase con los niños, todo bien ordenadito y luego le llevo a juntar a los padres. Ok. Ahora bien, una pregunta. Sí. Cuando ustedes reciben los niños, que vendría siendo a las 7:15, ¿a qué hora llegaron los niños a la iglesia? Y hay niños que están desde las 6:30, sí, hay niños que están 6:30 ya allí en el patio. Ok, 6:30 y estamos hablando que todo eso termina a las 8. Sí, Ok, entonces estamos hablando de aproximadamente mínimo 1 hora con 30 minutos. así mismo. Ok, y yo sé que en todas las iglesias les gusta los hermanos quedándose a hablar y ¿Y chismear y esto y lo otro. Usted viene viendo que los niños vienen saliendo a qué horas de la iglesia. qué hora van para ir a la casa ya? Ajá, sí. Y bueno, como le decía, el culto no siempre termina 8 en punto, sino 8:15, 8:20. Y salen ahí los adultos y ahí se juntan los pequeños. Y vamos a decir que a las 21 se van, empiezan a ir para sus casas. Ok, entonces estamos hablando que los niños han estado en el templo aproximadamente un averaje de 2 horas con 30 minutos. Así es, sí. Ok, ¿a qué hora se levantan los niños al siguiente día para ir a la escuela? Estas edades. ¿A qué horas Y entran los niños? generalmente entran, los míos estarían entrando a las 8 de la mañana, pero los más grandecitos, 7:30 de la Ok, mañana creo que están entrando. ok, En entonces a las 8. las 6 de la mañana creo que se tienen que levantar para prepararse. Ok, ¿y qué días tienen ustedes estas clases de niños? Los domingos, Solo los domingos. solo los domingos. Solo los domingos. Entonces no son todos los días. ¿Y que durante la semana tienen culto? No, nosotros no, No tienen culto. Ok, no. entonces básicamente la atención del niño para que reciban una lección está basada en 10 minutos, ¿cierto? Sí, Lo sí, demás, los saludos, el repaso, eso es para captar la atención. sí, Y luego pintar y jugar, eso es para mantener la atención. sí, Ok, entonces estos principios tú ya los estás aplicando y esto sí, es interesante. Ahora, hay ciertas cosas que quizás vas a aprender el día de hoy que te van a ayudar mucho a cómo hacer una mejor estructura para tu clase, para que la clase no se vuelva monótona o tú puedas básicamente sacarle eh, el jugo al tiempo que el Señor te está brindando a ti para para cómo se llama, para tener los niños. ¿Sabes lo que te hace falta aquí? No sí, solamente orar con los niños, o sea, ustedes oran con los niños, ¿no? sí, 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 oramos Ok, y cantamos todos juntos. ok. ¿Cuántos maestros son? Somos 6 maestros, sí, 6 maestros, de tal manera que domingo de por medio estemos con los niños y Ajá, el otro domingo estén en el culto. ok. ¿Y cuántos niños son? 23 es el promedio que tenemos. 23 niños, ok. Te voy a dar una idea que necesitas incorporar en tu trabajo con los niños. Sí, No solamente le enseñes a los niños, no solamente ores
con los niños, sino que ustedes los maestros aprendan a orar por los niños, que los niños aprendan a que ustedes, sus maestras, están orando y que los niños escuchen a ustedes que están orando por ellos. Y cuando oren, pídanle al Señor que de esa camada de 23 niños, Él levante pastores, Él levante esposas de pastores, Él levante líderes, Él levante siervitos santos, siervitas santas, que levante una camada de gente que le ame. Oren cada domingo, oren con los niños, pero oren por los niños. Sí, Es muy, sí, pero muy importante que ustedes hagan eso, porque esa hora y media que ustedes tienen, es el momento que Dios les ha dado a ustedes para que ustedes intercedan por esos niños. Y cuando intercedan, intercedan para que el Señor los cubra, los proteja, que el Señor prospere sus caminos, que el Señor les dé inteligencia y sabiduría espiritual, que les dé, que le abra los ojitos para que ellos puedan ver, que le habla de la misma manera que yo oro por ustedes. O sea, eh, ustedes, hermanas, al hacer esto, ustedes se van a acordar de lo que yo les estoy diciendo, de que un día estos niños se van a acordar la manera como ustedes oraron por ellos. Oren por estos niños, para cuando ellos se les presenten oportunidades de pecar, que el Señor los proteja, que cuando se conviertan en adolescentes, estos niños se acuerden de su Salvador, de su fe. Es importante que hagan eso. sí, Incluye totalmente. en tu, incluye en tu ah, esquema de tu clase y ponte de acuerdo con todas las maestras para que todos los domingos ustedes lleguen espiritualmente preparados para la batalla espiritual que tienen los niños, que los proteja en contra de males, tanto mal que hay ahora en las casas y en los caminos, yendo para la escuela, viniendo de la escuela. O sea, que el Señor les proteja a sus niños y sobre todo pídanle al Señor, clámenle al Señor, que de esos niños salgan los líderes de esa iglesia del mañana. Amén. Sí, sí, hermano, Amén. sí. Oramos siempre con ellos y por ellos. Incluso hay testimonios muy lindos de los niños por quienes oramos, ¿verdad? Le Ujú. cuento uno solo porque son Sí, el claro. tiempo de espera. Tenemos un niño que sus padres no estaban casados Ujú. y él empezaba a venir a la iglesia, a nuestra clase y todo eso, y después sus padres deciden casarse. Eh, y entonces los abuelos de parte de la mamá no les agradó mucho la noticia, por más de que había dos niños ya ahí, no les gustó. Y el niño se levanta la hora del almuerzo y dice, yo oré mucho para que mis padres se casen y el Señor me respondió. Y el abuelo que iba a hacer escena por el casamiento se quedó callado porque se quedó mudo por lo que el nieto dijo, ¿verdad? Ajá. Y es un testimonio tremendo de este niño que ora, ora y cuenta lo que le sucede y le cuenta que tiene problemas con un chico más grande y orando él venció y así. Nuestros niños son guerreros orando. Amén, amén. Qué lindo, hermano. Y todos ustedes que enseñan, hermanos, hagan exactamente lo mismo. Es una Sí, horita que ustedes tienen y la televisión, la escuela secular y las ideas seculares los tienen toda la semana. Entonces es muy sí, importante que nosotros oremos por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes. Este, ah, Se nos ha olvidado orar. Se nos ha sí, olvidado. Ya no oramos y yo no sé qué nos pasa, pero ya no oramos. Entonces, es muy importante. Entonces, lo que quiero rescatar de todo lo que tú me has dicho, Normita, es que la tarea tuya es, número uno, captar la atención antes de dar la lección y luego que has dado la lección, mantener la atención. Ese es el proceso de de la ley del discípulo. Es sí. importante. Muchas gracias a Normita. Pastor, le quiero contar algo.
Sí, dime. Usted dijo que invitáramos a alguien de nuestra escuela y Sí. yo tengo el tremendo honor de haberle invitado a mi hijo. Él enseña conmigo, también me ayuda en la escuela. Él es un maestro también, tiene 19 años y hace Ah, bastante tiempo que enseña y bueno, está conmigo escuchándole hoy. ¿y cómo se llama? Lucas. Lucas, wow, qué nombre. Ese es el nombre que yo le iba a llamar a mi hijo, nada más que le llamé Josué. Eh, Lucas, pero a mí me encanta. En inglés es Luke, es Sí, Luke. Ah, mucho gusto, Lucas. Un abrazo desde aquí de Los Ángeles, California. Te saluda el hermano Felipe. Gracias igualmente, pastor. Adelante. Bueno, mucho gusto. Vamos a continuar. Entonces, hermano, la atención descrita quiere decir que atender a una cosa es dirigir la mente. Entonces, el trabajo de un maestro no es solamente es atraer la atención de los ojos, del cuerpo, del rostro de los alumnos, sino cerciorarnos que mientras nosotros estamos enseñando, el niño está cuadrando lo que usted está diciendo, lo está arreglando en su mente. Usted va a notar cuando los niños no entienden algo. Eso es bueno. Cuando alguien dice no entiendo, eso es bueno. ¿Por qué? Porque cuando alguien le está diciendo a usted que no entiende, es porque está pensando. Y si está pensando y está tratando de cuadrar todo lo que usted está diciendo, entonces usted está haciendo su obra y su trabajo de maestro. Entonces, atender a una cosa es dirigir la mente a ella. Esa cosa o objeto puede ser externo, como cuando miramos el funcionamiento de una máquina o oímos intensamente una pieza musical. Eso es externo, ¿no? O puede ser interno, mental, como cuando recordamos alguna experiencia del pasado o reflexionamos en el significado de alguna idea. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros los maestros comenzamos a enseñar y comenzamos a hablar cosas que no tendríamos, que no tenemos que hablar. Y lo que nosotros hacemos es que mientras estamos diciendo esas cosas que no debemos de hablar, hacemos pensar a los alumnos en cosas que no tienen nada que ver con la clase. Y nosotros mismos cometemos el error de que el interés y la atención se vaya por otro lado. Por ejemplo, a los niños les gusta el fútbol. Si nosotros estamos dando una clase y usamos el ejemplo de el fútbol, del partido que va a comenzar ese domingo y es el campeonato y el equipo, unos niños están con un equipo y otros están con otro equipo y nosotros comenzamos a meternos en ese tema y comenzamos a hablar del partido de fútbol que va más rápidamente, toda la atención se va a ir detrás del partido de fútbol y va a serle bien difícil regresar al tema que usted quiere regresar. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estas cuestiones. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es hacerles atender el tema o el ejercicio que estamos llevando a cabo, pero que entre a la mente y que ellos comiencen a cuadrarlo de tal manera que vayan a entender el tema que usted está enseñando y que en sus mentes no se vayan detrás de otro tema que no tiene nada que ver con la clase. Entonces, a atender es ocupar toda nuestra conciencia al objeto a que estamos atendiendo. Esto se llama la atención absorta. Esa atención absorta es la que nos cautiva, la que simplemente sin importar lo que esté ocurriendo alrededor de nosotros, la tenemos toda absorta. O sea, es una atención total. La atención pasiva es aquella que no encierra el esfuerzo de la voluntad, sino que es el tipo de atención que solamente obedece al mandato del estímulo mayor que nos domina. Entonces, por ejemplo, en este momento yo estoy enseñando, tengo su atención, pero de repente ustedes escuchan un ruido, el perro ladrando, una ambulancia que pasó, alguien gritó allá afuera. Entonces, esa atención pasiva es una de las grandes enemigos de la atención absorta o la atención que usted necesita cultivar dentro de el salón de clase y más que todo el discípulo debe de cultivar. Entonces, ¿cuándo es que aprendemos más fácil?
Note la pregunta. No dice cuándo es que aprendemos mejor, sino que cuándo es que aprendemos más fácil. Aprendemos más fácil cuando estamos absortos, cuando toda nuestra atención está mentalmente, nuestra atención mental, la de nuestros ojos, la de nuestro cuerpo, la de nuestra actitud, está concentrada en lo que se está hablando. Entonces aprendemos más fácil cuando estamos absortos en nuestros estudios, cuando los objetos o ideas que estamos arreglando en nuestra mente a fin de recordarlos permanentemente nos atraen con su propia luz. Entonces aquí hay algo bastante importante. Usted puede ser un buen maestro, pero un buen maestro se caracteriza, número uno, porque conoce el tema y porque lo que conoce lo arregla de tal manera que atrae, que atrae. Los alumnos están pensando. Los alumnos, hay ocasiones en que, por ejemplo, yo estoy enseñándole a ciertos grupos y estoy viendo que no están poniendo atención. Entonces lo que hago es que eh, les meto alguna duda para que piensen. Adrede lo hago, les meto una duda. Y comienzan a pensar y comienzan a discutir porque están confundidos y quieren salir de esa confusión. Entonces, en ese momento, eso que yo hice los atrajo porque les aventé una pauta, les aventé algo que los ha confundido. Ahora, si usted hace eso, cerciórese que no los deja confundidos y que si los va a confundir, no los confunda por mucho tiempo, sino que simplemente lo haga con el fin de que ellos se sientan atraídos a las próximas palabras que usted va a decir. Entonces, esta es la manera como nosotros aprendemos más fácil. Es cuando nuestro aprendizaje es tan fascinador que nos arrastra tras sí. Ahora, yo me pongo a pensar que esto es muy fácil cuando estamos hablando de adultos, pero cuando estamos hablando de niños de 3 a 4 años, es un poco más difícil. Pero al mismo tiempo pienso en algo, hermanos, que todos aquellos que hemos sido llamados a enseñar dentro de la iglesia, lo hacemos porque número uno, tenemos un llamado y número dos, porque tenemos un don de Dios. Y esto es lo interesante del caso, ¿ok? Que el don de Dios es la manifestación del Espíritu de Dios en medio de esa asamblea donde uno se ha reunido en su nombre, sean niños recién nacidos o sean adultos de la tercera edad. Entonces, es pero muy importante, hermano, que nosotros tengamos estos conceptos muy presentes, porque todo lo que nosotros hacemos y toda esta obra que se nos ha encomendado, no estamos solos, sino que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y por eso, hermano, que todo maestro debe de orar, todo maestro debe de conocer la palabra de Dios, tiene que conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? Yo no enseño lo que yo quiero enseñar porque creo que es importante. No, yo enseño a los preceptos de Cristo. Yo enseño lo que Dios quiere que yo debo enseñar. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la obra de un maestro dentro de la iglesia es totalmente diferente a la obra de un maestro en una escuela secular. Hay maestros que son maestros de las escuelas seculares que tienen todo el entrenamiento para ser buenos maestros, pero si carecen de la guía del Espíritu Santo, entonces es simplemente una actividad más. El maestro dentro de la iglesia es uno que ha recibido un llamado y ha recibido una herramienta. Y ese llamado y esa herramienta es sobrenatural. Es un don otorgado por el Espíritu de Dios. Y si es un don otorgado por el Espíritu de Dios, entonces es el Espíritu de Dios el que nos guía a cómo enseñar, qué decir, cómo llevar al pueblo de Dios hacia Dios.
en este caso los niños, que los niños no se vayan a convertir en ateos, sino que tengan el concepto que hay un Dios, que somos criaturas de Dios, que Él fue el creador del cielo y la tierra y todo el universo. Eso es importante, que el niño lo entienda, lo sepa y que cada uno de nosotros como maestros le enseñemos a los niños. ¿Cuántos de ustedes le enseñan a los adultos? ¿Alguno de ustedes le enseña a los adultos? ¿Alguien? ¿Maestro de adultos? La Iri Mayerly, abre tu micrófono. Pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. ¿Cómo está mi querido hermano Renato? Platíqueme, ¿qué edades son las edades que usted enseña? Bueno, yo aquí le enseño a los jóvenes de 13 en adelante hasta los ancianos. Hasta los ancianos. O sea que usted es el pastor, ¿no? Sí, señor. Ah, ok. Ahora, ¿cuánto dura el culto de su iglesia? Por lo general, 1 hora desde que inicia la oración hasta que termina la oración. Ok. O sea que 1 hora de oración. No, señor, o sea, oramos 3 minutos, se lee la palabra, luego viene el tiempo de la alabanza, de la adoración, y ya se dan los anuncios y la enseñanza más o menos 40 minutos. 40 minutos de enseñanza. Ok. ¿Y qué edades tiene? ¿Esto es en el templo? Sí, ¿En el señor. templo? Ok. ¿Y qué edades usted tiene ahí en el templo? Ahí tengo jóvenes de 13, 14 años, y ya tengo personas adultas. Ok. ¿Tiene jóvenes adultos? No, pastor. No hay jóvenes adultos. Ahí tengo un caso particular con un compañero de estudio de bachillerato que después de tantos años nos volvimos a encontrar y ya lleva como unos 4 meses asistiendo y congregándose, y pues él da el testimonio de que su vida, de que ha estado conociendo la Sagrada Escritura a través de las enseñanzas, Dios lo ha transformado totalmente, su hogar. Me había comentado que tenía problemas con un hijo de 19 años que al parecer consume o consumía sustancias, bueno, drogas. Sí. Y allá fuimos y lo ungimos la ropa con aceite, reprendimos en el nombre de Cristo Jesús. Y le dije, bueno, esa tarea es suya, orar por su hijo, pero yo lo voy a acompañar acá. Y él venía a los cultos de oración y ahí nos metimos en el cuento, y de un momento a otro me dijo, mi hijo quiere hablar con usted, pastor. Claro, entonces yo fui, hablé con él, me bajé al nivel de joven y charlamos un rato, y a los pocos días, cuando lo vi, fue sentado acá en la iglesia, pero no, como yo estaba en un congreso en Bogotá, no he podido ir y hablar con él y hacer el proceso con este joven, pero me dice el papá que ha cambiado bastante. Qué bien. Pues me da mucho gusto. Ahora, yo me acuerdo cuando yo estaba en una iglesia hispana, yo era el pastor de los jóvenes. Y entonces nosotros hicimos algo que nos funcionó mucho, que quiero dárselos a ustedes para que lo consideren. Nosotros, yo estaba encargado de todos los que se llaman aquí en inglés teenagers. Los teenagers son los adolescentes. Aquí en las edades comienzan a los 13, que vendrían siendo los 13, y los 13, los T-E-N, los T-E-E-N, teen, se dice, terminan los 19, los 19. Entonces, nosotros dividíamos a los chicos desde los 13 a los 19 años, y para nosotros esos eran los adolescentes.
y luego teníamos los jóvenes adultos, solteros de 20 a 23, y luego teníamos a los jóvenes solteros, que algunos de ellos ya estaban en proceso de casarse. Entonces teníamos el tercer grupo, que era de 24 a los 30 años. De los 30 años en adelante, entonces ya los consideramos adultos, y ya usted ya determine cuáles iban a ser los ancianos, que ya pasaban, pues ya tenían arriba de los 65, 70 años, ¿no? Entonces, hermanos, las edades de los 13 a los 19 años tienen un tipo de atención, y también tienen el tiempo determinado de atención. Los de 20 a 23 años también demuestran otro tipo de atención, y no solamente de tiempo, sino que de materia. Y los chicos de 24 a 30 años también presentan otro tipo de atención y otros intereses. ¿Por qué? Porque usted se va a venir dando cuenta que las necesidades que tiene un chico de 13 a 19 son unas, las edades de los 20 a los 23, las necesidades son otras, y los chicos de 24 a 30 son otras. Todos estos tres grupos estaban bajo lo que se llama un pastor juvenil. Yo me encargaba de todas estas edades. Todos estos chicos o estos grupos, yo como pastor de los jóvenes hacía el cuidado pastoral y tenía mis líderes. Y estos líderes constantemente estaban siendo entrenados para que ellos supieran cómo enseñarle a estos grupos, cómo no solamente obtener la atención, mantener la atención y luego continuar la atención. Porque si la atención no se mantiene, hermanos, entonces nuestro trabajo como maestros es bastante difícil. Y rápidamente usted se va a dar cuenta que en estas edades comienzan los chicos a irse por otros lados. Es muy importante que ustedes entiendan, hermanos, que estas edades que les estoy hablando son las que van a ser las columnas de nuestra iglesia el día de mañana, y son las edades más atacadas en este momento y las edades que más están abandonando la iglesia. Estaba viendo ¿cómo se llama? Estadísticas de la iglesia de los testigos de Jehová, la religión de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no pasan de tener 500,000 personas en todo el mundo. Eso es todo lo que tienen. Por más que le digan a usted que tienen mucha gente, es una religión que crece y luego se va haciendo más chiquita, porque toda la juventud, cuando llegan a los 19 años, se van, porque es una religión bastante estricta, y la atención a la que son obligados a poner atención en estos lugares es una atención bastante forzada. Todo lo que se hace, lo que se dice y lo que el proceso de sus enseñanzas es bastante forzado, es bastante legalista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los chicos, al llegar a los 19 años, pues se van. Pues eso mismo está ocurriendo en nuestras iglesias. Y está ocurriendo porque nuestro plan es muy posiblemente que no esté trabajando. Estos chicos tienen ciertas necesidades, necesitan aprender ciertas cosas. Necesitamos nosotros sentarnos y establecer ciertos programas que se acoplen a la mente y a la edad de cada uno de estos chicos. Y si lo que nosotros hacemos es enseñarles de la misma manera como les enseñamos a los alumnos, entonces lo vamos a perder. Por otro lado, si no tenemos en grandes cantidades a estos grupos, es porque nosotros no estamos quizás llevando a cabo un plan, no tenemos un plan determinado para ganar a estos chicos. Y les voy a decir una cosa, hermanos, como pastores, como líderes
que me están escuchando, nosotros debemos de ministrar a todo mundo, no solamente a los alumnos, a los adultos. Los adultos son muy importantes, pero todos estos grupos de adolescentes, de jóvenes adultos, es muy importante que nosotros establezcamos líderes que puedan ministrar y comunicar el mensaje de Jesucristo, porque es una de las edades más críticas y que la iglesia está perdiendo, pero a montones, porque no sabemos cómo ministrarles. Y es importante que nosotros entendamos eso. Entonces, ¿cuándo aprendemos más fácil? Aprendemos más fácil cuando estamos absortos en nuestros estudios, cuando los objetos o ideas que estamos arreglando en nuestra mente a fin de recordarlos permanentemente atraen con su propia luz. Es cuando nuestro aprendizaje es fascinador, que nos arrastra tras sí. Esta clase de atención generalmente nace del esfuerzo persistente, no del maestro, sino que del alumno, de lo que llamamos atención activa. Esta atención es la que nace del esfuerzo y la persistencia. Es la clase de atención desde el punto de vista del alumno que más debe cultivarse. Es importante, hermano, como decíamos en clases anteriores, que el conocimiento lo hace el maestro con su alumno. El conocimiento no solamente lo hace el maestro debe conocer lo que ha de enseñar, pero ese conocimiento tiene que ser creado tanto por el maestro como también por el alumno. Y el alumno, la manera como va a crear ese conocimiento específicamente de las escrituras, es haciendo un esfuerzo y teniendo una persistencia en el estudio. Y eso solamente lo va a fomentar uno que conozca el tema que se está estudiando. Esta clase de atención, dice el autor del libro, que es la clase de atención desde el punto de vista del alumno, que más debe cultivarse. Esa atención que arrastra al alumno a querer aprender más del tema. Todo maestro, todo predicador, antes de terminar su clase, su predicación, tiene que hacer algo para que cuando el que lo está escuchando se levante y se vaya a su casa, se vaya saboreando y haga el comentario de que verdaderamente el tema de este día estuvo fascinante y no me aguanto porque se llegue la próxima semana para continuar hablando del tema. Eso es lo que debe lograr todo maestro, que sus alumnos no se aguanten porque llegue la próxima semana para continuar estudiando el tema que se está estudiando. Ese es el trabajo de un maestro y ese es el trabajo del Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Así que esto que acabamos de decir, hermanos, no es cuando aprendemos mejor, sino que cuando aprendemos más fácil. Más fácil es la palabra clave. ¿Cómo o de qué manera participa el maestro en la creación de esta clase de atención? ¿Cómo usted y yo podemos ayudar al alumno a cultivar ese tipo de atención que lo lleva a la fascinación de los temas que aprender de nosotros, sus maestros? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues número uno, hermano, es preparándose a conciencia y con honestidad. Les platicaba yo la semana pasada que yo preparo mis temas enseguida que yo termino esta clase, ya estoy preparando el tema de la próxima semana. Usted no puede ir a la iglesia y depender de la ignorancia de los alumnos que no se van a dar cuenta que usted no estudió y así de esa manera enseñarles. No puede hacer eso, hermanos. La otra manera, hermanos, ¿cómo puede usted participar? Haciendo uso de la creatividad. O sea, usted necesita ser creativo, necesita pedirle a Dios que le dé creatividad para saber cómo, cuándo comunicar el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Y tercero, hermanos, dependiendo de Dios. Ya hemos dicho que enseñar dentro de la iglesia, enseñar las Santas Escrituras, es algo sobrenatural, es un don.
Y un don es la manifestación del Espíritu de Dios. Cuando la iglesia se reúne en nombre de Cristo, dice la palabra de Dios, ahí estoy yo. El Señor se manifiesta. Es el Señor el que abre los ojos. Es el Señor el que abre los oídos. Es el Señor el que abre el entendimiento. Yo quiero que vean ustedes acá, les he puesto 3 textos que ustedes los pueden leer después. En Éxodo 3:2, observe cómo Dios llamó la atención de Moisés. Y dice la palabra de Dios que Moisés vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dios le pudo haber hablado. Dios pudo haber puesto quizás, pudo haber hecho otras cosas. Pero Dios lo que quería hacer es que Moisés se acercara, y para que se acercara y para que Dios pudiera hablar con él, llamó su atención. ¿Por qué? Porque la atención es muy importante. Moisés andaba por esos desiertos. Yo he estado por esos desiertos. Yo me acuerdo, hermanos, que hace 2 años estuve en Israel y estuve exactamente en el lugar donde se erigió el tabernáculo de Moisés cuando el pueblo de Dios entró por primera vez a la tierra prometida. Y allí, ahí, en ese mismo lugar, hay una réplica del tabernáculo de Moisés. Las medidas son exactas, todo como era. Y yo me acuerdo que yo me bajé del autobús donde teníamos el aire acondicionado. Es un lugar árido donde no hay plantas, hay puras rocas y es rojo, 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 rojo por todos lados. Las rocas son rojas. Y hace un calor que es inmenso, es tremendo el calor. Está arriba de los 100 grados, o sea, está, pero que uno se quema prácticamente. Y yo me preguntaba cuando yo estaba ahí, ¿esta era la tierra que Dios les había prometido y que Él decía, van a entrar a una tierra donde hay leche y miel? Y yo miraba la tierra que no había absolutamente nada, no había ni vida, no se miraba nada. Pues era importante, hermanos, que Dios llamara la atención de Moisés de una u otra manera. Y en medio de este desierto andaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro. Y no había nadie, no había con quién hablar, no había absolutamente nada. Y de repente Moisés ve que un arbusto se está quemando. Y eso es muy común en el desierto. Es tan caliente que los arbustos que están bien quemados simplemente agarran fuego, pero agarran fuego y se queman rápidamente y eso ya terminó. Y eso es muy común. Pero, ¿qué es lo que hizo el Señor? Que hizo que una zarza se quemara, pero ardía en fuego, pero no se consumía. Entonces, eso le llamó la atención a Moisés. Su atención estaba fascinada y se olvidó de todo lo que tenía alrededor, se olvidó de las ovejas, comenzó a caminar rumbo a donde estaba la zarza y de repente escuchó la voz de Dios. Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y entonces Dios lo llamó a que regresara a Egipto y ustedes conocen toda la historia. Dios llamando la atención del siervo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que depender de Dios, porque es Dios quien hace la obra de todos sus discípulos, sean niños, sean adultos, sean ancianos, sean jóvenes. En Hechos capítulo 2 dice la palabra de Dios que toda la iglesia, los 120 que eran miedosos, tenían un miedo tremendo y se habían ido a esconder. Y de repente dice la palabra de Dios, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaban. Y estaban todos atónitos y maravillados, dice el texto después. Y se escuchó un gran estruendo, un ruido, las lenguas, el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia y se escuchó un estruendo. Es interesante cómo el Espíritu Santo quería llamar la atención de todos los que habían llegado, de
todas las partes del mundo. Y si usted se lee el capítulo 2 de Hechos, usted se va a dar cuenta que allí esos que estaban atónitos y maravillados, estaban atónitos y maravillados porque les escuchaban hablar en sus propios idiomas, en los idiomas que ellos mismos habían nacido, y se daban cuenta que los que estaban hablando eran judíos de Judea y que no hablaban otros idiomas. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es que pasa esto? Pero antes de que todo eso ocurriera, el Espíritu de Dios, dice, vino del cielo de repente como un estruendo, y ese ruido llamó la atención. Apocalipsis 14:2 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. La atención, Dios llamando la atención. Esta obra de enseñar es la obra que Dios usa para cambiar a los hombres y para que nosotros les enseñemos todas las cosas que han de guardar. La filosofía de la ley. La filosofía de la ley dice, sin prestar atención, los discípulos no pueden aprender. Así de fácil. Entonces usted no puede comenzar una clase, sea de niños o de ancianos, hasta que usted no tenga toda la atención al que le va a enseñar. Le voy a dar un consejo que se me ocurre. Si a usted le gusta usar corbata, no use el tipo de corbatas que le va a robar la atención de lo que usted está diciendo. Hay veces que las corbatas son muy coloridas o la vestimenta que tenemos es muy colorida, o hay veces que nos gusta enseñar con una multitud de fotografías o gráficas detrás de nosotros y la gente está viendo las gráficas y no está poniéndole atención a usted lo que usted está diciendo. Entonces nosotros tenemos que eliminar todo aquello que está detrás de nosotros que quite la atención de los que nosotros les estamos tratando de enseñar. Tiene que eliminar todos los ruidos, tiene que eliminar todas aquellas cosas que quitan la atención. ¿Por qué? Porque sin prestar atención los discípulos no pueden aprender. ¿Y de qué les sirve a usted hablar y hablar y hablar y hablar si los discípulos no están aprendiendo porque no han puesto atención a lo que usted está diciendo? Es lo mismo hablar a los sordos o a los muertos que tratar de enseñar a un niño que no presta atención. Una cosa más, el conocimiento no puede trasladarse como si fuera sustancia material de una mente a otra, porque los pensamientos no son objetos tangibles. Las ideas solo pueden comunicarse introduciendo en la mente receptora procesos correspondientes a aquellos por medio de los que las ideas fueron concebidas primeramente. Las ideas deben ser pensadas de nuevo, las experiencias nuevamente experimentadas. ¿Qué es lo que quiere decir esto aquí, en Gregory? Que muchas veces nosotros para poder enseñar tenemos que corregir. Para poder enseñar lo que la palabra de Dios, tenemos que visitar los lugares donde sus discípulos concibieron ciertas ideas. La mayoría de nosotros venimos del catolicismo y en el catolicismo se nos enseñaron muchas cosas que son contrarias a lo que ahora nosotros encontramos a la palabra de Dios. Entonces, para nosotros poder comunicar y acaparar la atención de los que estamos enseñando, nosotros tenemos que ver la manera de introducir en la mente receptora procesos correspondientes a aquellos por medio de los que las ideas fueron concebidas. Entonces usted tiene que hablar acerca de lo que algunos creen, por qué lo creen, cómo lo creen, y luego sacarlos de eso para llevarlos a lo que la palabra de Dios dice. Porque si no hace eso, entonces la gente continúa en sus iglesias, pero continúa creyendo como ellos han creído toda su vida y de la forma como la Iglesia Católica les ha enseñado. El maestro y el texto pueden dar una gran información, pero el alumno solamente tendrá el conocimiento que su poder de atención le permita modelar en su mente. Nosotros podemos dar, hermanos, muchos textos, podemos dar una gran información, pero es el alumno el que debe prestar atención y con interés a la lección que se ha de enseñar. Los impedimentos a la atención, ¿cuáles son? La apatía,
Y la distracción. En cuanto a la apatía, nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Hay algunos aquí que quizás posiblemente tienen apatía porque el tema no es lo que ellos estaban esperando. Entonces se sienten apatía. Es a causa porque no agrada el tema que se está considerando. Y eso a lo mejor porque no han sido llamados a ser maestros. Pero una persona que ha sido llamado a ser maestro va a encontrar en estas clases ciertos conceptos que son bastante importantes para hacer una buena obra en la enseñanza. Y la segunda razón es la distracción. Esta es la división de atención entre varios objetos y el gran enemigo de toda enseñanza. La distracción es cuando usted permite que su atención o la atención que le están poniendo a usted se divida entre usted y entre otro objeto que les está robando la atención absorta que usted necesita para poder enseñar. Ok, la próxima semana vamos a estar estudiando la segunda parte de este tema. Esta es una de las leyes que he dividido en dos partes. La próxima semana vamos a estar hablando qué es el ADHD o el TDAH, lo que la psicología llama un trauma o un síndrome de déficit de atención o el ADD. Yo les voy a presentar a ustedes algo, quizás diría yo, bastante personal. No sé si sería personal, pero de todas maneras se lo voy a presentar a ustedes. Yo desde hace tiempo decidí que a lo que Dios me ha llamado a hacer es a la teología de Dios, o sea, a enseñar lo que es la palabra de Dios. Eh, hay mucha gente dentro de la iglesia que están fascinados con la psicología y, 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 y enseñan la Biblia, pero están fascinados con todo esto que tiene que ver con la psicoterapia. Y por esa razón es que yo quiero hablar acerca de este tema, de esto que la psicología le llama un trauma o un síndrome, la déficit de atención. Y como nosotros estamos hablando acerca de la importancia de atender o de poner atención, yo creo que sería bastante importante que habláramos del tema, porque tarde o temprano todos ustedes que están enseñando van o a leer libros o van a ir a ciertos paneles o a ciertas clases donde le van a hablar acerca de todos estos aspectos psicológicos de la enseñanza. Entonces, yo quiero traerlos nuevamente, que me escuchen, quiero traerlos nuevamente, no para decirles a ustedes que desechen la psicología, sino que determinen ya de por sí en sus corazones a qué le van a tirar. ¿Ustedes van a ser psicólogos o van a ser maestros de la palabra de Dios? Todos ustedes saben que yo soy alumno de la Universidad de Azusa Pacific. Estoy sacando mi maestría. Tengo muchos alumnos, compañeros de la escuela, que están ya por terminar su maestría. Y nos sentamos a platicar y algunos de ellos me dicen, bueno, mira, yo comencé con teología, pero después de que termine mi maestría voy a continuar sacando una especialización en, ah, en un grado, pero que sea médico, o sea, que sea de psicología, porque si yo lo hago de esa manera, entonces no solamente voy a poder escribir, sino que voy a poder ayudar a la gente y me van a pagar mejor. Entonces, a mí se me hace bastante interesante y eso es muy cierto. Si, por ejemplo, yo estoy sacando mi maestría en divinidades y lo que a mí me interesa es teología. Eso es lo que a mí me interesa. Me interesa escribir libros que expliquen la teología, que expliquen la palabra de Dios, que ayuden a definir conceptos y que ayuden a definir pensamientos profundos de lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero hacer.
Espero que dentro de unos 7 años me pueda obtener mi doctorado. Pero ese es mi interés. En ningún momento yo estoy interesado en convertirme en un teólogo psicólogo. En ningún momento. Y no porque desprecie la psicología, sino porque percibo que Dios me ha llamado a enseñar la palabra de Dios. Entonces, el tema que nosotros vamos a enseñar la próxima semana va a tratar acerca de eso. Va a tratar acerca de la importancia que usted determine que cuando usted le está enseñando a un niño, lo va a ver desde el punto de vista psíquico o lo va a ver desde el punto de vista teológico. Si usted lo va a ver a sus niños, a sus adultos, a sus jóvenes, como seres que tienen traumas o síndromes psicológicos, entonces, en efecto, usted necesita convertirse en un psicólogo. Y si usted necesita convertirse en un psicólogo, entonces no debería de llamarse ni pastor ni siervo de Dios, porque un psicólogo es alguien que estudia una teoría que está totalmente en contra de la teología de Dios. Y hay muchos que me dicen que yo estoy errado en lo que yo les estoy diciendo. Todo mundo que estudia la psicología se va a dar cuenta que la psicología, hermanos, tiene un trasfondo. Freud, Jung, todos esos son los padres de la psicología, que la psicología está basada en una teoría y que incluso tiene raíces de ocultismo. Amén. Eso es sabido. Yo le puedo mandar material si usted quiere para que usted lo estudie. A eso a mí no me llamó Dios. Y dentro de la iglesia, porque no tenemos respuestas a muchas de las anomalías que la gente tiene, nosotros hemos ido en busca de la psicología. Entonces, cuando usted está enseñando a los chicos, está enseñando a los adolescentes o está enseñando a los adultos, si usted ve a ese pueblo como un pueblo que tiene traumas y síndromes y los comienza a analizar desde el punto de vista psicológico, entonces usted va a despreciar de cierta manera la palabra de Dios. Pero si usted determina que Dios lo ha llamado a enseñar la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que esto que la psicología llama trauma o síndrome es simplemente los indicios de una raza que cayó de la gracia de Dios y que lo que está manifestando es su naturaleza pecaminosa. Entonces, en la iglesia, hermanos, un pastor, un maestro que no ve a la iglesia como una iglesia de gente pecadora, entonces lo que va a comenzar a hacer es que la va a comenzar a psicoanalizar y se va a olvidar de todos los preceptos de la palabra de Dios. Entonces va a usar la palabra de Dios, pero no como lo que es la palabra de Dios, sino que va a usar la palabra de Dios simplemente para poderle dar peso a todas las ideas de la psicología moderna. Entonces, la próxima semana vamos a estudiar acerca de eso y se lo voy a presentar y vamos a tener una discusión y no se enoje conmigo, simplemente yo le voy a dar ciertos puntos importantes de este tema y entonces vamos a discutirlo y vamos a orarle al Señor y a ver qué el Señor nos dice. Vamos a concluir esta clase, pero no vamos a irnos sino hasta que discutamos quizás algunas cosas, hablemos, ¿ok?